Quiero proteger a toda la ciudadanía y ganar al virus. Son las palabras del presidente Pedro Sánchez este mismo día, hace un año. Enmarcaban el inicio del estado de alarma, un instrumento para combatir un virus que ha dejado ya 72.000 muertes en España. 1115 en Navarra, Rachaldeón, buenas tardes. La pandemia se congela en la comunidad foral en el medio centenar de casos. Por segundo día consecutivo se notifican 52 positivos. La cara no tan amable aumenta la positividad que escala hasta el 4%. Al margen de la pandemia, hoy caravana de coches conducidos por la plataforma de trabajo público en abuso de temporalidad. Reclaman fijeza de los trabajadores en abuso de temporalidad en las administraciones públicas. Y conoceremos la historia de Alicia. Durante 3 días no comió absolutamente nada. Es una de las navarras que ha participado en la huelga de hambre convocada a nivel nacional para exigir luz verde a la ley trans. Entonces, sí, y luego pues no han sido más que 3 días, no hay sufrimiento más que ese de control. Nos iremos hasta Marcilla y Villafranca, 2 localidades que sufren las consecuencias de la macrogranja de Caparroso, ya que dicen que el agua vertido de esta granja contamina el agua vertiendo una cascada de purines al río. Empate y gracias para Osasuna en su partido de ayer frente al Valladolid. Los rojillos fueron de más a menos. Lo positivo, los 6 puntos de renta sobre el descenso que a falta del resto de la jornada mantiene el conjunto de Yago Barrasate. Tenemos que dar por bueno el punto, ¿no? Porque creo que no hemos merecido más, ¿no? Cuando hemos sido mejores en el primer tiempo, inicio del segundo tiempo, pues no hemos materializado, digamos, esa ventaja. Y en la última media hora, sobre todo desde la ocasión de Orellana, ellos han sido mejores, por lo tanto tenemos que dar por bueno el punto.